Buenas tardes, mi nombre es Jessica Castillo y en esta ocasión voy a hablar de la unidad número 3. Está la materia a cargo del ingeniero Juan Morales y yo soy Jessica Citlali Castillo López y mi número de control es 192-108-18. Se van a resolver el capítulo 5 y capítulo 6 de la unidad número 3. El capítulo 5 corresponde a la distribución de probabilidad normal, en donde tenemos el 5.2 con variables aleatorias, el 5.3 con distribuciones de probabilidad binomial, 5.4 media varianza y desviación estándar para la distribución binomial y 5.5 distribuciones de probabilidad de Poisson. En el capítulo 6 tenemos la distribución de probabilidad discreta, en el 6.2 la distribución normal estándar, 6.3 aplicaciones de las distribuciones normales, 6.4 y 6.5 distribuciones muestrales y estimadores y teorema de límite central, 6.6 la distribución normal como aproximación de la distribución binomial y por último 6.7 la evaluación de la normalidad. En el capítulo número 5 de la distribución de probabilidad normal vamos a comenzar con las variables aleatorias. Tenemos nuestro ejercicio número 1, en donde nos pide considerar los vástagos de guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 sobre 4, o 0.75, es decir, que la probabilidad de que sea verde es de 0.75. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1.0. Utiliza estos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Esto con base en los resultados y determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. En los datos tenemos de este lado que la media es 3.8 como lo indica el problema y la desviación estándar es 1. Y nos pide calcular el valor máximo y el mínimo común. Para calcular el valor máximo tenemos a la desviación, a la media, perdón, más 2 por las desviaciones estándar, que son 3.8 que corresponde a la media, más 2 por las desviaciones estándar, que en este caso es 1. Entonces nuestro resultado es 5.8, que lo redondeamos a 5 ya que el problema indica que son 5. Entonces la media más dos desviaciones nos da 5. El valor mínimo común es de la media menos 2 por las desviaciones estándar, que en este caso nos da 1.8. Entonces nuestra interpretación nos dice que el máximo de vástagos verdes va a ser 5 y que el mínimo es de 1.8. Entonces al ser el 1.8 el mínimo, es inusual que resulte solo un vástago verde, ya que el rango de posibilidad va de 1.8 a 5. Nos pide también el problema utilizar la probabilidad para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad vaina verde que es de 0.75. Para determinar si es 1 un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total que son 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes, es decir, que va a ser la probabilidad de 1 o menos, que es igual a la probabilidad de 1 o 0. Eso nos da la probabilidad de 0.015 más 0.001, que es 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, se concluye que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo y que hay muy poca probabilidad de que 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. El procedimiento para realizarlo en Minitab es que el evento sea de 0 a 5 y lo vamos a realizar en Minitab. Entonces, para poderlo calcular en Minitab se meten los datos, que es la probabilidad de que sea 0, de que sea 1, 2, 3, 4 o 5. Y se va a calcular de la siguiente forma. Vamos a poner donde dice calcular y nos vamos a probabilidad
distribución de la probabilidad y utilizamos la binomial, donde vamos a buscar la probabilidad y vamos a ingresar que los números de datos son 5 y que la posibilidad de que suceda es de 0.75 y lo vamos a colocar el input column donde vamos a señalar que es nuestra celda 1, es donde está X y damos OK. Entonces aquí ya nos aparece la probabilidad de que sea 0 es de 0.000977. La probabilidad de que sea 1 es 0.014648 y así sucesivamente hasta llegar al número 5. También se puede calcular la probabilidad acumulada. Es el mismo procedimiento, vamos a probabilidades de distribución y utilizamos la binomial, en donde aquí en vez de colocar que va a ser probabilidad vamos a buscar la probabilidad acumulada. Entonces esto se queda igual y le damos OK y aquí ya nos aparecen las dos. Y aquí podemos ver que la probabilidad acumulada es de 0, es de que sea de 0.0098. La probabilidad de que sea 1 es 0.01562 y así sucesivamente con todos los datos. Entonces, la interpretación de nuestro resultado es que es poco probable, ya que anteriormente vimos que el mínimo era 1.8 y pues que el número 1 es un nivel muy bajo. Esto debido a que la significancia es de 1 menos el 0.95, pues nos da la probabilidad de obtener 1 que es de 0.016, el cual es un número inusual. Y vamos a realizar nuestro ejercicio número 2, en donde nos pide utilizar la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad verde que es 0.75, la cual se calculó anteriormente. Nos pide en el inciso A calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes y calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces el procedimiento básicamente es el mismo y nos vamos a Minitab, en donde observamos que en esta ocasión va a ser de 0 a 8, ya que nos pedía 8 vástagos. Entonces aquí vamos a colocar que van a ser 8 probabilidades, entonces nos vamos a calcular probabilidad de distribución y nos vamos igual a binomial y ponemos, lo único que va a cambiar aquí va a ser el número, entonces ponemos que el número van a ser 8, que son los 8 vástagos, y nuestra probabilidad no cambia, es igual 0.75, y lo vamos a hacer igualmente con la columna Y, que es la que tenemos aquí, ya que tenemos aquí registrados los 8 datos. Entonces va a ser calcular probabilidad binomial y vamos a calcular primero la probabilidad. Entonces son 8, 0.75 y vamos a utilizar la columna Y en este caso. Y aquí nos da el listado de nuestras probabilidades. Para sacar la probabilidad acumulada es el mismo procedimiento, nos vamos a probabilidad de distribución o simplemente le damos control E. Y aquí nada más le seleccionamos que es la probabilidad acumulada. Y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos da nuestra probabilidad, que vemos que la probabilidad de que sea 0 es muy baja, es de 0.00002. Y la probabilidad de que sea 8 pues es 1. Entonces nos solicita en este caso calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Para eso nos vamos a la probabilidad acumulada, que es de 0.023071 y pues lo redondeamos a 0.023. Y eso nos lo dio en Minitab, la probabilidad de que sea 3 de 0.023071.
Entonces en el inciso B nos pide calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Esto es igual a la probabilidad de 3 o menos vainas verdes, que es igual a la probabilidad de 3 o 0. Entonces para ello vamos a sumar nuestras cantidades que nos dan la probabilidad, que es de 0.023 más 0.004 más 0.0004 más 0.00001 y nos da 0.28. Y esto lo obtenemos de Minitab. Entonces ya una vez obtenidos los datos de aquí, podemos observar que nuestra suma nos da 0.028 y pues se concluye que debido a que es 0.028 el resultado de que sea 3 o menos es inusualmente bajo y hay poca probabilidad de obtener 3 o menos. El siguiente tema es el 5.3 con las distribuciones de probabilidad binomial. Nuestro ejercicio número 1 nos pide seleccionar al azar donadores de sangre. El 45% tenía sangre del grupo O. Esto según datos del programa Grader de New Year Blood. Y nos pide obtener las siguientes probabilidades si seleccionan 5 donadores al azar, en donde n es igual a 5 y p es 0.45, es decir, que n es el número de datos, que son 5 donadores, y p es la probabilidad, que es del 45%. Entonces nos pide calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Para ello utilizamos el Minitab. Mientras se va abriendo, leemos que el inciso 2 nos pide calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. El número 3 nos pide calcular la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del tipo O. El 4 calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre O. Calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del tipo O. Y por último, calcular la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces para ello vamos a utilizar el Minitab, en donde vamos a calcular la probabilidad de distribución binomial. Entonces, una vez aquí en Minitab, se volvió a abrir el 5.3. Entonces aquí vamos a irnos a calcular la probabilidad de distribución y le ponemos igual binomial. Y en este caso vamos a calcular la probabilidad, que el número de intentos son 5 y la probabilidad es de 0.45. Y vamos a utilizar los datos de la columna X. Y aquí ya tenemos nuestra probabilidad. Igual para sacar la probabilidad acumulada podemos irnos por toda la ruta o simplemente le damos control E. Y aquí vamos a buscar la acumulada. Y aquí nos da sobre nuestros 5 datos la probabilidad acumulada. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 tenga sangre del tipo O, vamos a sumar las probabilidades que son del 0 al 5, donde vamos a buscar, vamos a redondearlo y aquí tenemos que es 0.5 la probabilidad de que sea 0, y sucesivamente hasta llegar al número 1 utilizamos el acumulado. Y en la probabilidad que sea 5 tenemos el 1, donde aquí pues lo redondeamos, que es 0.5, 0.21, 0.34, 0.28, 0.11 y 0.2 utilizamos en este caso. Entonces la suma de todo ello nos da 101 y lo dividimos entre el 100, que es el porcentaje, y nos da la probabilidad de 1.01.
y lo checamos mediante Minitab y sumamos la probabilidad de que sea de 1 o 5 y sumamos de esta manera, nos da 0.25617, que se redondea a 0.25622. Y ese sería nuestro resultado, donde nuestro número real es el 0.25617, que es básicamente aproximado, pero no es exacto. Entonces vamos con el inciso 2, en donde nos pide calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del tipo O, en donde vamos a utilizar la acumulada y vemos que 3 de los 5 nos da 0.86878, o sea 3. Y luego vamos a buscar la probabilidad de que los donadores tengan sangre del tipo O y nos da 0.018453. En el número 4 nos pide calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del tipo O, en donde se suman todas las probabilidades del 2 al 5 y nuestra suma nos da 0.73782. El número 5 nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del tipo O. Entonces para ese se utiliza la acumulada y nos da 0.336909 o 33.6%. Y la calcular la probabilidad de que 2 y 4 tengan sangre del tipo O, en donde se van a sumar las probabilidades del 2 al 4 y nos da 0.725329. Nuestro ejercicio número 2 nos pide sobre el color de los ojos en Estados Unidos. Nos dice que el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Sony en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcular las siguientes probabilidades. Nos pide calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 tengan ojos cafés, calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 tengan ojos cafés, calcular la probabilidad de que 14 personas tengan ojos cafés y calcular la probabilidad de que 10 o más de las 14 tengan ojos color café. Para eso puedo utilizar la tabla que tengo de este lado, en donde aquí nos da la probabilidad individual y la probabilidad acumulada. Entonces aquí nos pide calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. Entonces buscamos la número 8 de la probabilidad acumulada en este caso y nos da 0.94168. Nos pide calcular la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 tengan ojos color café y lo buscamos de este lado y nos da buscamos el 12 y nos da 0.0055, para eso se utiliza la probabilidad individual. Nos pide calcular la probabilidad de que 14 personas tengan los ojos color café, entonces nos vamos al 14 y nos da la probabilidad de 0. Y calcular la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan ojos color café. Para esto se suman las probabilidades y nuestra suma podemos ver que de este lado nos da 0.1751, que es de 10 a 14 personas. Entonces utilizamos la probabilidad individual y vemos que se suma el 10, que es 0.01360, 0.0330, 0.00055 y así hasta llegar a un número 14 de personas y nos da 0.01751. Esta tabla se saca mediante el Minitab y nos vamos al Minitab y aquí ya está capturada los 14 datos. Nos vamos igual a calcular probabilidad de distribución binomial
Vamos a buscar la probabilidad y el número de datos son 14 y nuestra probabilidad es de 0.40, como lo indicaba en el ejercicio. Y vamos a usarlo con la columna Y en este caso, que son los 14 datos. Y aquí tenemos los mismos datos que teníamos en la tabla de la presentación, que es la probabilidad individual. Y para sacar la acumulada tenemos la misma ruta y aquí en vez nomás le vamos a cambiar que es probabilidad acumulada. Y aquí tenemos ya nuestra probabilidad, que es la tabla que veíamos. Entonces, una vez ya teniendo esos datos, nos damos cuenta que pues podemos obtener las probabilidades sumándolos, donde aquí por mediante Minitab nos da la probabilidad 0.94168 y manualmente pues nos da los resultados que veíamos anteriormente, que es 0.00055. Esta, que es mediante Minitab, se utiliza por la probabilidad acumulada y esos pues ya son la suma de las probabilidades individuales. Entonces nos vamos a nuestro siguiente tema, que es 5.4, donde vamos a ver la media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Esto suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Y nuestro segundo punto nos pide utilizar la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Esto, con base en estos números, nos pregunta si podremos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Y nos pregunta que si esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Entonces aquí vamos a poner nuestros datos, que nos dice que el número de ensayos que él realizó son 580 y que la probabilidad de éxito fue del 75%. Nuestros resultados, pues primero vamos a calcular la media que se va a obtener multiplicando el número de datos que son de ensayos, perdón, que son 580 por la probabilidad, que es el 75%, trayendo la decimal que es entre 100, pues nos da el 0.75 y la media nos da entonces de resultado 435. La desviación estándar se calcula multiplicando el número de datos por la probabilidad, por lo que nos da el ejercicio que es 0.25. Entonces a esto se le va a sacar raíz, que es la raíz de todo este resultado de la multiplicación, que nos da 435, dividido entre 4, que nos da 108.75, que es en realidad la raíz cuadrada de 435 entre 10.42, 83, 26, 81. Ese sería nuestro resultado. Entonces, la regla práctica nos dice que el número inferior se va a calcular, como veíamos en el ejercicios anteriores, que es el máximo y el mínimo. En este caso, este es el máximo y este es el mínimo, el inferior. Entonces, el mínimo va a ser de 435, que es la media, menos 2 por las desviaciones estándar, que son 10.42 ya redondeado. Entonces nuestro resultado va a ser de 414.16 para el valor mínimo, perdón. Entonces el valor máximo va a ser 435 más 2, más 2 por las desviaciones estándar, nos da 455.84. Entonces vemos que el 428 no es inusual. Este es usual porque se encuentra en medio de estos dos rangos, que es de 414 y 455. Entonces concluimos que no es un dato erróneo. Nuestro ejercicio número 2 nos solicita
calcular la media y todos los datos que nos pidieron en el anterior, y nos dice que en una elección presidencial pasada la tasa de votos emitidos fue del 61%. Eso en una encuesta se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Nos pide calcular la media de desviación estándar con el número de votos reales en grupos de 1.002 individuos. En la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Esto según datos del ICR Research Group. Y nos pregunta si es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra la tasa real del 61% y por qué. Y como número 3 nos pide que con base a los resultados, nos pregunta si parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Para ello vamos a tener nuestros datos, que es el número de ensayos son 1.002 y la probabilidad de éxito es de 0.61. Eso porque nos da la tasa real, que es la que nos da el ejercicio. Y vamos igual a calcular la media, que son el número de datos por la probabilidad, trayéndole decimales de 0.61. Y la desviación estándar, que se va a multiplicar el número de datos, que son 1.002, por la probabilidad, que es 0.61, por 0.39. Y eso nos da un resultado de 238.37, que va a ser la raíz cuadrada de 238.37, lo cual nos da el resultado de 15.4392357. Entonces en nuestra regla práctica vamos a buscar el número máximo y el número mínimo, en donde vemos que el máximo tenemos la media, que son 611.22, que es el resultado que obtuvimos en la parte de arriba, más 2 por las desviaciones estándar, que nos dio 15.43 ya redondeado. Entonces nuestro valor máximo común va a ser de 642.08 y el inferior o el valor mínimo va a ser de 580.36. Y contestando a la pregunta, nos dice que si es congruente este resultado, y la respuesta es que no es congruente porque el resultado 701 es poco probable, ya que está fuera del rango. Vemos que el rango es de 580 a 642, entonces 701 está elevado. Y nuestra segunda pregunta nos pregunta que si parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron, y la respuesta es que no, ya que no todos parecen contestar asertivamente. Nuestro siguiente tema es el 5.5 de distribuciones de probabilidad de Poisson. El ejercicio número 1 es sobre un terremoto y nos dice que en un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6 en la escala de Richter. En el mundo, según datos de World Handbook of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Como número 1 nos pide calcular la media de números de grandes terremotos que ocurren cada año. Número 2, si la probabilidad de X es la probabilidad de que X terremotos en un año es elegido al azar. Y nos pide calcular la probabilidad de 0, probabilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 respectivamente. Los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 terremotos; 31 años, un gran terremoto; 13 años, 2 terremotos; 5 años, 3 grandes terremotos; 2 años, 4 grandes terremotos; 0 años, 5 grandes terremotos; en un año hay 6 terremotos; en un año 7. Y nos pregunta que qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B. Eso, al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Vamos a verlo. Vamos a calcular la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Entonces buscamos los terremotos, que nos dice que hubo 93 grandes terremotos, y lo vamos a dividir entre 100, que son los 100 años. Entonces nos da el resultado de 0.93.
El número 2 nos dice que si P de X es la probabilidad de que X terremoto será un año elegido al azar, calcular la probabilidad de 0, 1, 2, etc. Entonces nos vamos a Minitab y aquí ya tenemos los resultados. Siguiendo la ruta nos vamos al Minitab, aquí ya están los datos capturados. Y nos vamos a calcular probabilidad de distribución, nos vamos a la de Poisson y nos vamos a la probabilidad donde la media es de 0.93, aquí ya estaba capturado porque se había hecho anteriormente. Y pues vamos a hacerlo en base a la columna X, que es nuestra primera columna. Y aquí ya tenemos nuestras probabilidades, donde es de 0.394554 a 0.0287, como le veíamos aquí ya en la tabla. Entonces con eso se resuelve la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 nos pregunta las diferencias. Entonces se tendría que comparar esta tabla con las probabilidades que ellos nos dan en el número 3, donde vemos que de 0 es de 0.394554 y vemos que aquí nos aparece, sí nos concuerda. Entonces la conclusión es que la diferencia es que los números reales son más exactos y que calculando la probabilidad es muy cercano, pero no es exacto. Y pues sí es un buen modelo para calcular los resultados. Nuestro ejercicio número 2 nos dice que en un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Esto según a Classroom Note of the Poisson Distribution, a model for homicidal dates in Richmond, via for 1991, de Winston a Richards en Mathematics and Computer Education. Esto para un día seleccionado al azar, calcular la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea A, 0, B1, C2, D3 y E4. Y nos pide comparar las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. 268, ningún homicidio. 79, un homicidio. 17 días, 2 homicidios. Un día, 3 homicidios. No hubo días con más de 3 homicidios. Entonces nos pregunta si la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Vamos a calcular la media, que son el número de datos, que son 116 entre los 365, que son los días del año, y nos da un resultado de 0.317. Calculándolo en Minitab, utilizamos la misma ruta que utilizamos hace un momento. Damos control E. Nos agarró, entonces nos vamos a calcular la probabilidad de distribución de Poisson. Y aquí vemos que nuestra media es de 0.317. E igual vamos a utilizarlo con la columna X, donde ya están capturados aquí nuestros 4 datos, que son los incisos que nos daba. Le damos OK y aquí tenemos nuestras probabilidades, que se van de este lado, 0.728331. Vemos que aquí está 0.0306, es la 4. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla y lo comparamos los datos obtenidos con los datos reales. Para esto utilizamos la probabilidad que nos dio. Por ejemplo, la probabilidad de 0 es de 0.728331 y lo multiplicamos por los días del año, que son 365. Entonces nos da la probabilidad de 265.8408. Redondeándolo, pues nos da 266. Entonces así lo vamos a hacer con cada uno de estos datos para sacar la probabilidad. Y vemos que la probabilidad de 0 es 266, la probabilidad de 1 es 84, la probabilidad de 2
es 13, la probabilidad de 3 es 1.4 y la probabilidad de 4 es 0.01. Y aquí nos trajimos de este lado a los números reales que nos da el ejercicio y vemos que es poca diferencia, de 268 a 266, de 79 a 84, de 17 a 13, de 1 a 1.4 y de 0 a 0.1. Entonces, pues concluimos que sí es un buen modelo, ya que sí se aproximan las frecuencias. Seguimos al siguiente capítulo, es el número 6. Nuestro subtema es el 6.2, distribución normal estándar. Tenemos aquí un ejercicio que nos dice que la presión Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone debe dar las lecturas de 0 grados en el punto de congelación de agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación de agua algunos termómetros daban lecturas de por debajo de 0 grados. Denotaban con números negativos y otros daban lecturas por encima de 0 grados. Y denotando con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. En el problema número 1 nos pide elegir al azar un termómetro y calcular la probabilidad de que en el punto de congelación de agua la lectura sea menor de 1.27. En el número 2 nos pide calcular la probabilidad de seleccionar al azar un terremoto con una lectura en el punto de congelación de agua por arriba de 1.25. En el número 3 nos pide calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación de agua entre -2 y 1.5. En el número 4 nos pide calcular la probabilidad correspondiente a la probabilidad de 95, el porcentil 95, es decir, que calcule la probabilidad de que separa el 95% inferior del 5% superior. Y por último nos pide calcular la temperatura que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Para esto, en el número 1 vamos a utilizar el Minitab y abrimos. Entonces, para ello utilizamos aquí el Minitab y nos vamos a calcular la probabilidad de distribución y vamos a utilizar en este caso la normal. Vamos a utilizar la acumulada, donde nuestra media es de 0 y la desviación estándar es 1 y nuestro constante es de 1.27. Entonces nos da 0.897958. La otra forma de hacerlo es mediante la gráfica y nos vamos a gráfica y vamos a probabilidad de distribución plot y vamos a ver la probabilidad. Va a ser normal, nuestra media es 0 y desviación estándar 1. Nos vamos a shaded area y vamos a utilizar la de la izquierda y nos vamos a la probabilidad que se da por default y vamos a poner el valor de x, que es 1.27, y utilizamos la izquierda. De esta manera tenemos nuestra gráfica y nos da 0.8990, y aquí ya está redondeado a comparación de cómo lo veíamos de este lado. Y entonces nos va a dar la probabilidad de 89.80%. Como número 2 nos pide calcular la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro en el punto de congelación arriba de 1.23. Para esto vamos a utilizar también la gráfica o le damos aquí control E. Y vamos a cambiar solamente el valor, que es menos 1.23. Y vamos a utilizar en este caso la de la derecha. Aquí probabilidad rectal también. Y aquí lo tenemos. Aquí estamos. Entonces vamos a graficar.
Probabilidad, ver probabilidad, normal de 1, 0. Entonces vamos al área. Menos 1.33, 23. Entonces, ok, listo. Y nos da la probabilidad de 0.8907, que es 89%. En el inciso número 3 nos pide calcular la probabilidad de que el termómetro arroje lecturas de congelación entre menos 2 y 1.5. Entonces le damos control E. Y aquí no movemos nada. Y la probabilidad vamos a utilizar en este caso el middle. Aquí vamos a dar el middle. Y va a ser entre menos 2 y 1.5. Y nos da 0.9104, que es 91.04%. Entonces dice que la probabilidad de que el termómetro arroje las lecturas entre menos 2 y 1.5 es de 91.04%. Número 4 nos pide calcular la temperatura correspondiente a la probabilidad de 95. El porcentaje es 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95 inferior del 5 superior. Entonces para ello nos vamos a calcular probabilidad de distribución normal. Vamos a utilizar la inversa en este caso. Y 0 y 1 la distribución, la media y la desviación estándar. Y nuestra constante va a ser de 0.95. Entonces le damos OK. Y nos da 1.6455. Y hacemos lo mismo con la superior. Y aquí ponemos 0.05. Y nos da menos 1.64485. La otra forma de hacerlo es graficar probabilidad de distribución plot. Y vamos a ver la probabilidad de una distribución normal con una media de 0 y desviación estándar de 1. Y nos vamos a ver el área donde la probabilidad de X es de 1.644485, que es lo que nos dio el resultado. Y esa es para comprobarlo. Aquí nos da el 95% que nos decía en el problema. Entonces vemos que estaba correcto el resultado. El paso siguiente es calcular la probabilidad de que las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. Entonces para eso vamos al Minitab y nos vamos a calcular la probabilidad de distribución. Va a ser normal y vamos a utilizar la inversa. 0 y 1, y nuestra constante va a ser de 0.025, ya que es el porcentaje que nos da 2.5. Entonces entre 100 nos da el 0.025. Y nos da la probabilidad de 1.95996.
hacemos lo mismo, pero ahora con el otro resultado, que es la resta de la distribución acumulada, que es 1 menos el 0.025, que es la probabilidad, nos da 0.975. Y nos da 1.95996, solo que ahora positivo. Y la otra, pues para ver la comparación, nos vamos a gráfica, distribución plot, vamos a ver la probabilidad y vamos a utilizar la distribución normal. Y nuestra X va a ser de 1.95996 y vamos a utilizar el boottails para ver el lado inferior y el superior. Y aquí lo tenemos y nos da que es de 0.02500 y lo mismo para el otro lado. Entonces un extremo es de menos 1.960 y el superior es de 1.95996. Entonces las temperaturas que separan al inferior del superior es de menos 1.960 y 1.95. El siguiente ejercicio nos habla también de Scientific Instrument Company, fábrica de termómetros, y dice que se debe dar lecturas de 0 grados en la congelación del agua, igual. Entonces aquí vamos a suponer que la lectura media es de 0 grados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1. Y vamos a suponer que las lecturas se distribuyen de manera normal. Entonces nos pide elegir al azar un termómetro y calcular la probabilidad de que en el punto de congelación de agua la lectura sea menor que 0.85. Entonces aquí lo tenemos, nos vamos para ello al Minitab y vamos a calcular la probabilidad de distribución normal. Vamos a utilizar la acumulada y vamos a poner nuestra constante, que es de 0.85, y nos da 0.802337. Podemos comprobarlo con una gráfica. Vamos a ver la probabilidad y aquí cambiamos el valor de X, que es de 0.85, y vamos a utilizar la izquierda en este caso. Y aquí vemos que es de 0.8023, ya redondeado, entonces va a ser la probabilidad de 80.23% de que el punto de congelación de agua de la lectura sea menor de 0.85. El número 2 nos pide calcular la probabilidad de que el seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación por arriba de 1.12. Entonces igual utilizamos el Minitab y nos vamos por la misma ruta, o le ponemos control E. Y aquí solamente cambiamos los valores, que va a ser menos 1.12, menos 1.12, y vamos a utilizar la izquierda en este caso. Y nos da 0.8686. Entonces nuestro resultado sería 86.86% de que el termómetro al azar seleccionado nos dé el punto de congelación del agua por arriba del 1.12. El ejercicio número 3 nos pide calcular la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas entre menos 1 y 1. Entonces vamos a utilizar la misma ruta, solo que en este caso vamos a utilizar los valores que nos da, que es menos 1 y 1. Para ello vamos a utilizar middle, que es menos
1 y 1. Y nos da 0.6827, que en porcentaje nos da el 68.27% de que el termómetro elegido arroje lecturas entre -1 y 1. Número 4 nos pide calcular la temperatura correspondiente a la probabilidad de 99, es decir, que calcule la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior. Entonces nos vamos a control E y utilizamos en este caso la derecha y nuestro valor va a ser 0.99, que es el porcentaje del 99%. Por eso vamos a utilizar calcular probabilidad de distribución. Vamos a buscar la normal para que nos dé el dato sin gráfica. Vamos a utilizar la inversa, donde nuestra media es 0 y de desviación estándar es 1 y nuestra constante es de 0.99. Damos OK y nos da un valor de 2.32635. Entonces, para corroborarlo vamos a gráfica, probabilidad de distribución plot, y vamos a ver la probabilidad de una distribución normal, donde aquí no movemos nada, y vamos a utilizar el valor de 0.232635, que es el que obtuvimos aquí. 0.23 2.32635, que es nuestro valor que nos da, y corroboramos que nos da efectivamente la probabilidad del 99% que nos mencionaba el ejercicio. Entonces nuestro resultado es que la temperatura que separa el 99% inferior del 1% superior es de 2.32635. Por último nos pide calcular las temperaturas que separan el 0.5 inferior y el 0.5 inferior, para lo que vamos a calcular la probabilidad de distribución y vamos a utilizar la normal, la inversa, y aquí nada más cambiamos nuestra constante, que es 0.005, y nos da menos 2.5783. Entonces para corroborar nos vamos a graficar la distribución plot y vamos a ver la probabilidad. Aquí no movemos nada y vamos a utilizar el valor de X, que es 1.64485. Perdón, es 2.57583. Y vamos a utilizar el botile. Y aquí tenemos, le cambié, damos control E, aquí es 2.57583 y vamos a utilizar butyle. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica que nos da el 0.005 y 0.005. Entonces nuestro resultado es de 2.5783, que es el valor que separa al inferior del superior.
Nuestro siguiente tema es el 6.3, las aplicaciones de las distribuciones normales. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que la entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Nos pide calcular la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Para eso vamos a utilizar el Minitab y nos va a pedir, para calcular esta probabilidad vamos a utilizar la probabilidad de distribución plot para obtener esta gráfica, que nuestro resultado es de 0.000042. Esperamos. Minitab. Entonces nos vamos a graficar probabilidad de distribución plot y vamos a ver la probabilidad normal 0 y 1, que nuestra media es de, vamos a cambiarle a 69 y nuestra desviación estándar es de 2.8. Le damos en probabilidad y nuestra probabilidad va a ser de 0.05, que es la que viene por default, y nuestro valor de x va a ser 80 y vamos a utilizar esto. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica donde nos dice que es de 0.00042. Esto es la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse si mide más de 80 pulgadas. El siguiente inciso nos pide que de acuerdo con los datos del porcentaje de hombres será mayor de 65 pulgadas. Para eso utilizamos igual gráfica de distribución plot. Vamos a ver la probabilidad. Esto no se cambia nada y la x va a ser entonces ahora de 65. Y vamos a utilizar la left porque dice que es menor, entonces va a ser del lado izquierdo. Y aquí nos da la probabilidad que es de 0.07656, que es redondeado a 7.65%. En el número 3 nos pide que de acuerdo con los datos del porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas. Para eso utilizamos, igual nos vamos a control E, pero aquí en lugar de utilizar derecha a izquierda vamos a dar middle y vamos a poner el valor de x1, que va a ser 72 y 80, que es el intervalo que nos está dando el problema. Y tenemos que la probabilidad es de 0.1419, que es el 14.19%, que los hombres van a estar entre 72 y 80 pulgadas. Nuestro segundo ejercicio nos dice que los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 y una desviación estándar de 495. El Hospital Newport General requiere que un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.400 gramos, que son inusualmente ligeros, o más de 4.390, que son inusualmente pesados. Y nos pregunta que cuál es el porcentaje de bebés que no requieren un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre 2.450 y 4.390 gramos. Entonces nos vamos igual al Minitab y vamos a dar control E. Y aquí nos dice que nuestra media es de 3.420 y la desviación estándar es de 495. Entonces vamos a utilizar el intervalo, el middle. Nuestra probabilidad y nuestra x va a ser de entre 2.450 a 4.390. Y aquí vemos que nuestro resultado es el 95%. Entonces, el 95% de los bebés no requieren un tratamiento especial porque tienen esos al nacer. Entonces están en un intervalo de 2.450 a 4.390, que son los que vemos aquí. Y nuestra probabilidad es del 95%.
El número 2 nos dice que cuál es el porcentaje de bebé que requiere un tratamiento especial porque su peso al nacer es de menos de 2450. Entonces vamos a control E. Y aquí vamos a utilizar el menor, que es el izquierdo, entonces. Y vamos a utilizar 2450. Y nuestro resultado es 0.02502, que es el 2.50%. El 2.50% es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque pesan menos de 2450. Y nos pregunta que cuál es el porcentaje de bebés que requieren un tratamiento especial porque sus pesos al nacer es mayor que el intervalo, que es de 4390. Entonces vamos a calcularlo utilizando el izquierdo y damos el valor de 4390, que es el límite. Y le ponemos OK y nos da el mismo porcentaje, 0.02502, que es el 2.50% de la probabilidad que los bebés requieran un tratamiento especial porque pesan más de 4390 gramos. Nos vamos a nuestro siguiente tema, que es el 6.4 y 6.5, distribuciones muestrales y estimadores del teorema del límite central. Nos dice que la demostración del teorema del límite central con una distribución triangular con 1000 datos. Entonces vamos a abrir Minitab y vamos a utilizar 1000 datos. Entonces para ello aquí vamos a poner el triangular y las n, y vamos, para poder colocar los datos, vamos a ir a calcular random data. Vamos a utilizar triangular porque es lo que nos pide el ejercicio, y vamos a ver los números generados van a ser 10.000 y el storing columns va a ser, nuestra variable va a ser triangular. Entonces lower endpoint va a ser 0, nuestro mode va a ser 1 y upper endpoint va a ser 6. Entonces aquí ya debemos tener capturados los 1000 datos. Perdón. Entonces pues así nos vamos sucesivamente. Aquí tenemos los 10.000. Nos vamos al inicio y empezamos del 1. Entonces, para poder rellenar nuestros n's, vamos a ir a calcular make panel data y vamos a poner simple set of numbers y vamos a poner que va a ser 1. Vamos a evaluar 5000 datos. Y aquí vamos a poner que la n es 2. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces vemos que son de 2 en 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y así sucesivamente hasta llegar al 10.000. Bueno, no nos manda. Ahí está, hasta el 10.000. Entonces vamos a hacer lo mismo para la N4.
le damos control E, y aquí vamos a poner que va a ser en el N4. Entonces vamos a poner el valor que es 1 y vamos a poner nuestros datos a evaluar que van a ser 2500 y va a ser en n igual a 4. Aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 4 veces y así sucesivamente hasta llegar al 10.000. Lo mismo para este, vamos a poner que va a ser n10, vamos a evaluar 1000 datos y va a ser n igual a 10. Entonces aquí ya tenemos nuestros 10 números 1 y así sucesivamente. Igual en n20 y aquí vamos a evaluar 500 datos y n20. Y aquí ya lo tenemos, 20. Entonces, una vez ya que tenemos nuestra tabla, vamos a buscar las variables. Para eso nos vamos al stat, basics, estadísticas básicas. Nos vamos a store descriptive statics y nos vamos a ir con la variable que es el triangular. Y número de variables va a ser 2. Y nos vamos a statistics y vamos a ver que aquí nada más necesitamos calcular la media. Le damos OK y OK. Entonces aquí ya lo tenemos. Lo mismo va a ser para el siguiente caso. Entonces vamos control E, el triangular, y en esta va a ser n igual a 4. Vamos a utilizar solo la media. Le damos OK. Y lo mismo con las demás hasta llegar al n20. Y aquí ya los tenemos. Entonces vamos a calcular ahora la media de la desviación estándar. Nos vamos a stats, display, descriptive statistics. Nuestra variable va a ser triangular y main 1 a la 4. Main 1, main 2, main 3, main 4. Y aquí vamos a seleccionar que solo ocupamos la media y la desviación estándar. Damos OK y OK. Y aquí ya tenemos nuestra media y nuestra desviación estándar. Y por último vamos a graficar con un histograma con los datos y vamos a poner nuestras variables que son triangular, main 1, media 2, 3 y 4. Vamos a dar múltiples gráficas y solamente vamos a poner over on the same graph y le damos OK. Y de esa forma ya tenemos aquí nuestros datos donde nos dice que nuestro número de datos era de 10.000, 5.000, 2.500, 1.000 y 500. Bien.
Nuestro ejercicio número 2. Vamos a utilizar 5000 datos. Entonces va a ser el mismo procedimiento, lo vamos a calcular. Vamos a calcular random data y vamos a buscar triangular. Entonces vamos a utilizar 5000 datos y vamos a dar store in columns. Vamos a poner aquí triangular. Entonces ahora sí nos vamos. Vamos a generar 5000 datos y va a ser nuestra columna de triangular. Lower point va a ser 0, mode 1 y 6. Y aquí vamos a calcular el n igual a 2. Nos vamos a calcular make partner data y vamos a simple set of numbers y vamos a poner que es n igual a 2 y vamos a poner nuestro número de datos que van a ser 2500 evaluar y aquí va a ser n igual a 2. Aquí ya lo tenemos y vamos a hacer lo mismo con los demás. Entonces aquí ponemos n igual a 4 y van a ser 1250 datos y va a ser n igual a 4. Aquí van a ser 500, n igual a 10. Okay. Listo. Control E, ser n igual a 10, van a ser 500. Igual para n igual a 20, que van a ser 250 datos y va a ser n igual a 20. Y aquí ya lo tenemos. Entonces, para la demostración del teorema del límite, vamos a buscar ahora la media. Entonces, nos vamos a Stat, Basic Statistic, Store Descriptive. Y nos vamos a la variable que va a ser triangular. Y nuestra variable va a ser de n igual a 2. En estadísticas vamos a utilizar solo la media. Entonces ya no la calcula. Y hacemos lo mismo con las demás. La variable de n igual a 4. Ok. N igual a 10. Y n igual a 20. Ya que lo tenemos, ya tenemos aquí completa nuestra tabla.
y nos queda por último graficarla. Entonces vamos a graficar un histograma with fit y nuestras variables va a ser el triangular, main 1, main 2, main 3 y main 4. Vamos a utilizar múltiples gráficas y vamos a utilizar overlap of the same graph. Y le damos OK, OK. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica, donde nos dice que nuestras variables son triangular, main 1, main 2, main 3, main 4. Nos da nuestra media, que es de 2.312. Nuestras desviaciones estándar, que es de 1.90, 0.9035. Y nuestro número de datos que se evaluaron, que son 5.000, 2.500, 1.250, 500 y 250. Entonces aquí ya completamos nuestro ejercicio y nos vamos al siguiente tema, que es la distribución normal como aproximación a la distribución binomial. Nuestro ejercicio número 1 nos dice que la compañía de cruceros Viking River realizó una encuesta, la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato de encuesta se envió a 40.000 personas y que para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas a una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el conseguir un banco de al menos 1.150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1.150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Como número 1 vamos a calcular la probabilidad binomial. Y como número 2 vamos a calcular la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Para ello vamos a utilizar el Minitab, en donde vamos a buscar la probabilidad binomial. Nos vamos a graficar probabilidad de distribución plot y vamos a ver la probabilidad de distribución binomial. Y vamos a poner nuestro número, que son 40.000. 40.000 personas. Los eventos probables es de 0.03, que es el 3%. Vamos a Charlotte Area, en donde el valor de X va a ser de 1.150. Y le damos OK. Y aquí vemos que es de 0.9313. Entonces la probabilidad es del 93.30% de obtener al menos 1.150 direcciones de correo electrónico. Luego vamos a calcular las 40.000 personas por el 0.03, que es el 3%, y nos da 1.200, que es la media poblacional. Entonces esa la vamos a utilizar para graficar. Y vamos a buscar la gráfica de distribución plot. Vamos a ver la probabilidad de la distribución normal, que es el inciso B, que nos solicita normal. Y nuestro main va a ser de 1.200, que es lo que calculamos, que es la media poblacional. Y la desviación estándar de 34.117. Entonces vamos a poner que el número de datos va a ser igual 1.150 y le damos OK. Y tenemos que va a ser del 92.86%, que es nuestra gráfica. Entonces tenemos que la probabilidad binomial es de 93.13% de que vamos a obtener 1.150 direcciones de correo. Y la desviación estándar es de 34.11, la cual se calculó de la raíz de los 40.000 datos por el porcentaje menos el 0.97%. Entonces la probabilidad es de 92.86 y una variación de 0.2, que es la probabilidad normal. Nuestro ejercicio número 2 nos dice que el 6% de las personas comunes tienen sangre del tipo O y del tipo RH negativo. A estos individuos se les considera donadores universales, ya que pueden donar sangre a cualquier persona.
El Hospital Providencia Memorial está organizando una campaña de donación porque necesita sangre de al menos 10 donadores universales. Si 200 voluntarios donan sangre, ¿cuál es la probabilidad de que el número de donadores universales sea el mismo, sea de al menos 10? Entonces nos pide calcular la probabilidad binomial y la distribución normal con aproximación a la distribución normal. Binomial, perdón. Entonces para ello nos vamos a graficar la probabilidad de distribución plot. Vamos a ver la probabilidad binomial y nuestro número de intentos va a ser van a ser 10 donadores y nuestro número de eventos posibles de 0.06. Entonces le damos aquí y van a ser 200 donadores. Van a ser 10, que es lo que nos indica el ejercicio. Le damos OK y tenemos el 0.7657%. Entonces la probabilidad de obtener 10 o más donadores es de 0.7657 o 76.57%. Y esto se toma considerando la distribución binomial. Luego vamos a calcular la media, que es el número de datos, que son 200, por la probabilidad que 0.06 nos da igual a 12. Y la desviación, que es la raíz cuadrada de los datos, que son 200, por la probabilidad que 0.06 por el punto 0.94. Entonces vamos a graficar la probabilidad de distribución plot. Vamos a ver la probabilidad de la distribución normal. Y vamos a capturar el dato de la media, que es 12. Y la desviación estándar de 3.358. Y nos vamos al valor, que son 10. Más de 10. Entonces tenemos que es de 0.7243, que son más de 10, que es el 0.06% de probabilidad. Nos vamos al siguiente tema, que es el 6.7 y es la evaluación de la normalidad. Nuestro ejercicio número 1 nos pide realizar la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales representan los datos de 40 hombres que fueron sometidos a exámenes de salud, en los cuales se evaluaron la estatura, el peso, el pulso y el índice de la masa corporal. Para eso vamos a utilizar el Minitab. Adelantando los resultados, nos dice que la prueba de normalidad realiza una prueba de hipótesis para plantear si los datos son o no normales. Entonces, este método nos da la verificación de si son datos normales o no. Aquí tenemos capturados los datos para calcular la normalidad. Para ello vamos a utilizar Basic Statistics y vamos a utilizar la prueba de la normalidad, Normality Test, donde nuestra primera variable va a ser la estatura y vamos a utilizar por medio de Anderson-Darling. Y aquí tenemos ya nuestro resultado, que igual se puede hacer de la misma forma, pero por el método de Snirable, donde si los comparamos nos da un resultado un tanto diferente,
nos da la media, la desviación estándar que sí es totalmente igual, el número de datos que son 40 y pues aquí tenemos el KS y el número de datos del valor que es 0.15 y acá es de 0.669. Entonces se realiza lo mismo para los otros datos o bien se puede utilizar una segunda opción que nos vamos a graficar y nos vamos a la probability plot. Vamos a utilizar el single y vamos a poner nuestra variable que es estatura. Entonces le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica donde nos dice que la normalidad es del 95% y nos da los números de datos, la media, desviación estándar. Y así se realiza con cada una de las pruebas. Entonces aquí ya están todas las pruebas, que es la de estatura, peso, el pulso y el índice de masa corporal, en donde en todos los casos nos dan nuestros datos. En el número 2, el ejercicio número 2, vamos a ver el dato de hombres, perdón, de mujeres. Entonces aquí se realiza exactamente lo mismo. Vamos a buscar, vamos a Stat, Basic Statistics y nos vamos a Normally Test y nuestra variable va a ser la estatura primeramente y vamos a utilizar el método de Anderson-Darling y aquí nos da nuestra media, nuestra desviación estándar, el número de datos, el value y el ID. Y de esta forma se realiza con todas las variables o igual se puede realizar igual con el otro método, otro test de normalidad que es desde el MyNob. Y aquí observamos que ambos nos dan datos diferentes. Bueno, nuestra segunda opción para realizar estas gráficas es yendo a graficar probability plot single y nos vamos a nuestra variable donde vamos a utilizar los múltiples surf y vamos a utilizar over y damos OK. Aquí tenemos ya nuestras variables y se realiza lo mismo con todas.
nuestra múltiple, aquí ya no se le mueve nada, y solamente nuestra variable que va a ser edad. Luego vamos a utilizar peso. Y por último el índice de masa corporal. Entonces aquí ya teniendo todas nuestras gráficas de este lado, tenemos la probabilidad de la estatura, que nos dice que el valor de la probabilidad es de 0.803 y que es mayor que 0.10. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los datos son normales. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Aquí nuestro valor es de menor a 0.05, por lo tanto tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que son normales. Entonces aquí tenemos igual 0.018 y 0.010. Y pues esto sería todo por mi parte y espero que haya sido entendible. Gracias.